Te diste cuenta, sentiste el cambio en la temperatura del ambiente, la vibración silenciosa que ocurrió cuando el destino simplemente movió las piezas a tu favor. Y notaste que, a partir de ese instante, algo dentro de las personas a tu alrededor comenzó a cambiar. Algunas no pudieron sostener el peso de tu nueva realidad, otras simplemente retrocedieron, como si el brillo que ahora cargas fuera un espejo que no están preparadas para enfrentar. Algo se volteó, algo se reposicionó a tu favor, y el miedo que viste en sus ojos no es sobre ti. Es sobre su incapacidad para comprender que el curso de todo cambió. En esta conversación, vine aquí para decirte exactamente lo que esto significa. ¿Por qué el juego cambió de una forma que no pediste, pero que tu espíritu esperaba en silencio? Voy a revelarte la razón por la cual las personas a tu alrededor se alejaron, no por falta de amor, sino por una incompatibilidad de frecuencia que se volvió insostenible. Y antes de que este momento llegue a su fin, voy a declarar sobre tu vida la marca de tu elección, porque lo que sucedió no es un accidente, es una designación. Has estado viviendo las señales de esta marea, y es necesario nombrarlas para que entiendas que no estás perdiendo el control, estás siendo realineado. Sientes una paz que en otros tiempos sería motivo de ansiedad, pero ahora es solo una quietud profunda, casi desconcertante. Notaste que conversaciones que antes llenaban tus días ahora parecen vacías, como si el sonido de las palabras ya no alcanzara la esencia de lo que estás procesando. Has experimentado un aislamiento repentino, no porque te hayas retirado del mundo, sino porque el mundo, en su versión antigua, simplemente ya no puede alcanzar el lugar donde ahora habitas. Estas señales son la evidencia de que la estructura de tu vida se está actualizando. El aislamiento es solo el espacio necesario para que lo nuevo habite, y la paz que incomoda a los demás es tu mayor testimonio. No necesitas explicarle a nadie por qué tu alegría ya no depende de la validación externa. No necesitas justificar por qué, de repente, lo que era urgente para todos, para ti, se volvió innecesario. Es la marea cambiando. Es tu curso siendo corregido por una mano invisible que conoce el destino final mejor que tú mismo. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. El acto de escribir estos 4 números, uno por uno, es tu espíritu emitiendo la señal de acuerdo. Es tu manera de decir que aceptas la nueva posición que se te ha confiado. El número 1111 es el código de tu activación, la marca de que la transición está completa y estás listo para lo que viene. Escribe 1111 y luego regresa inmediatamente conmigo. Esa huida que presenciaste en las personas cercanas no es un rechazo, es una respuesta biológica de quien está en un nivel de vibración que no soporta la luz de una revelación mayor.
Cuando empezaste a ocupar tu verdadero lugar, cuando tu esencia finalmente se alineó con el propósito que estaba guardado para ti, la frecuencia a tu alrededor se volvió demasiado alta para quienes aún prefieren la comodidad del atajo y la seguridad de la mediocridad. No huyeron de ti, huyeron de la exigencia que tu propia presencia impone. Imagina un río que durante décadas fluyó por un cauce estrecho, acumulando sedimentos, girando en círculos, creyendo que ese movimiento de estancamiento era el único destino posible. Tú estabas ahí, en esa corriente, tratando de forzar el camino, tratando de que las orillas aceptaran tu volumen, tratando de convencer a los demás de que el agua necesitaba movimiento. Pero, de repente, el propio cauce del río fue alterado. Una fuerza mayor, innegable y poderosa, abrió una nueva grieta en la tierra, y el curso cambió de dirección. Quien estaba acostumbrado a pescar en tu orilla antigua, quien dependía de ese lodo, quien se sentía seguro en la rutina de las aguas estancadas, no puede seguir la corriente que ahora corre hacia el océano. Se quedan atrás, mirando el cauce seco, sin entender que no los abandonaste, simplemente seguiste la gravedad de tu propio llamado. Y esta transición, por más solitaria que parezca a primera vista, es la única forma de garantizar que no pierdas tu destino por tratar de complacer a quien no quiere salir de la orilla seca. No es una petición, no es una esperanza incierta, es una declaración presente, un sello que pones sobre tu propia aceptación. El movimiento que está ocurriendo ahora es irreversible, y al escribir estas 3 palabras, firmas un compromiso con la nueva ruta. Escribe "estoy listo", y luego regresa inmediatamente conmigo. Y ahora respira hondo. Permite que esta claridad se instale en tu pecho, en el lugar donde la culpa solía esconderse. Pasaste tanto tiempo sintiéndote responsable por la comodidad de los demás, que olvidaste que tu primera responsabilidad es la de tu propia obediencia a lo que el destino te pide. Lo que llamas soledad, yo lo llamo santuario. Lo que llamas pérdida, yo lo llamo limpieza necesaria para que pudieras ver la claridad del horizonte. No hay nada malo en ti por no querer volver atrás. No hay nada malo en preferir la verdad de tu nuevo camino a la mentira, de las conveniencias sociales que antes ataban tus pies. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya susurraba en las madrugadas, deja que tu gesto de dar like sea tu amén sin palabras. No como un contador de números, no como algo que necesite una métrica, sino como una firma de reconocimiento espiritual, una confirmación de que lo que fue nombrado aquí encontró la dirección correcta dentro de tu propia alma. La verdad es que fuiste preparado para este momento a través de cada decepción que enfrentaste, cada puerta que se cerró, cada persona que te dio la espalda, cada momento en que te sentiste incomprendido, sirvió como una herramienta de escultura, quitando lo superfluo para revelar lo esencial en ti. Eres un instrumento que fue refinado en el fuego, y ahora, cuando el fuego se apaga, lo que queda es el oro. Ya no eres la persona que suplicaba por un lugar en la mesa de alguien. Eres el anfitrión de tu propio viaje, y los que pueden seguir tu paso son aquellos que también decidieron que la verdad vale más que la aprobación. Existe una persona en tu vida, alguien cuya imagen surgió ahora en tu mente mientras yo hablaba, que necesita escuchar esta confirmación. Esa persona se ha mantenido en silencio, exhausta de tratar de sostener una estructura que ya no sirve, cargando el peso de una transición que aún no tiene el valor de nombrar. Su rostro apareció ahí, no por casualidad, sino por diseño. Envía este mensaje a esa persona, no como un consejo, no como una sugerencia, sino como un apoyo, como un recordatorio de que no se está volviendo loca, está siendo llamada al nuevo cauce del río. Estamos llegando al momento de firmar lo que se estableció entre nosotros en esta conversación. Antes de continuar, quiero que sepas que tu identidad ahora está anclada.
Escribe con convicción, sabiendo que este es el sello final de tu posición ante lo que está por venir. Esta es tu afirmación para las próximas estaciones de tu vida, la confirmación de que el acuerdo entre lo que escuchaste y lo que vives está ahora sellado. Sientes la extrañeza en el aire. Notas que a medida que tu luz se estabilizó en una frecuencia más elevada, el comportamiento de quienes te rodean comenzó a cambiar. No es que no te quieran, es que tu nuevo posicionamiento refleja una verdad que aún no están listos para habitar. Cuando el Creador lo voltea todo a tu favor, cuando la marea de la providencia cambia de dirección para favorecerte, el brillo de ese cambio termina por cegar a quien insistió en permanecer en la sombra de la zona de confort. Muchos de los que huyeron no lo hicieron por maldad, sino por una incapacidad técnica de sostener tu nueva vibración. Tu avance, ahora, funciona como un espejo de alta definición. Al verte florecer sin el esfuerzo agotador de antes, se enfrentan a sus propias limitaciones, a las elecciones que no hicieron y al miedo de que la vida pueda ser algo mucho más grande que el pequeño cuadrado que construyeron para sí mismos. Su huida es, en realidad, una confesión de que tu frecuencia subió a un nivel que no pueden alcanzar sin tener que abandonar su propia pasividad. No estás perdiendo personas, estás siendo despejado de presencias que por naturaleza no soportan la claridad de tu nuevo momento. Imagina el curso de un río milenario. Por generaciones, ese cauce fue el camino único, esculpido por la fuerza de las aguas y seguido por todos los seres que dependían de esa corriente. Pero, de repente, por una decisión que pertenece solo a la fuente, el terreno cede y el río busca un curso nuevo, se voltea, rompe la orilla antigua y abre un camino nuevo, más profundo, más sereno y más rico. Aquellos que vivían en las orillas del cauce antiguo, que construyeron sus casas y sus planes basados en el flujo de ayer, sienten el pánico del cauce que se seca. No entienden que el río no murió, solo cambió de dirección para realizar un propósito mayor. Intentan cavar, intentan bloquear, intentan forzar al agua a volver a donde siempre estuvo. Pero no hay fuerza humana capaz de detener el movimiento de un río cuando decide seguir el llamado del destino. Tú eres esa agua que cambió de curso, y aquellos que se alejaron son solo los que estaban acostumbrados a beber del cauce que ahora es tierra seca. Necesitan, por necesidad de supervivencia, buscar un nuevo destino. No es un rechazo hacia tu persona, es el colapso de un escenario que ya no contiene tu nueva amplitud. Es un espectáculo necesario para que entiendas que tu valor no depende de la permanencia de nadie en tu antiguo camino. Cuando comprendes que tu cambio es un proceso natural de expansión, la culpa que sentías por haber avanzado comienza a disiparse. Deja que esta declaración selle la aceptación de ese cambio de flujo. El acto de escribir estas 3 palabras, en el presente, aquí y ahora, es tu firma en el contrato de esta nueva estación. No estás pidiendo permiso para el nuevo cauce, estás reclamando tu lugar en él. Escríbelo, afirma esta verdad en tu registro y regresa para nuestra continuidad. Date cuenta de que, al soltar la necesidad de ser comprendido por quienes se quedaron en el cauce antiguo, ganas una ligereza que pocas personas experimentan. Dejas de intentar explicar tu paz. Dejas de intentar justificar tu prosperidad. Tu vida comienza a responder no al esfuerzo, sino a la sintonía. Y cuando te sientes profundamente comprendido por esta transmisión, cuando lo que digo resuena con la verdad que cargas, sabe que tu gesto de dar like a este video es algo mucho más grande que un clic. Convierte cada toque en el botón de like en un amén sin palabras. No lo hagas como una métrica, no lo hagas buscando alcance, sino como un sello espiritual. Es tu gesto silencioso de aceptar que lo que fue nombrado aquí es la verdad de tu momento.
Es tu forma de decirle al alto que estás atento, que estás escuchando y que aceptas el cambio de marea que se está ejecutando en tu vida ahora mismo. Cada señal de reconocimiento es una semilla plantada en el suelo de tu nuevo viaje, y al hacerlo, te colocas en un estado de preparación aún más agudo para lo que el Creador está a punto de revelar. Tu silencio, acompañado por ese amén sin palabras, es el lenguaje que el cielo más entiende. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Ya no necesitas convencer a nadie de que tu camino es legítimo. El cambio en el curso del río es la única prueba que necesitas para saber que estás exactamente donde debes estar. Ahora que las distracciones fueron llevadas por la fuerza de la corriente que tú mismo ayudaste a crear, te encuentras en un espacio de pureza que no conocías desde hacía décadas. ¿Sabes? La esencia de quien eres ahora no es una construcción nueva. Es una restauración. Cuando las distracciones se eliminan, cuando las personas que solo ocupaban tu tiempo y drenaban tu energía se alejan, lo que queda no es el vacío, lo que queda es la verdad absoluta de tu propia frecuencia. Pasaste tanto tiempo moldeándote para encajar en las expectativas de aquellos que, en realidad, no tenían el valor de caminar a tu lado, que olvidaste la textura de tu propia alma. Ahora, en este silencio que se formó, empiezas a percibir que el regreso a la esencia es, en realidad, un regreso a tu estado original de paz, antes de que las capas de miedo y obligación fueran superpuestas por un mundo que no comprendía tu luz. Sientes esa extraña culpa, ¿verdad? Ese punzón en el pecho cuando te das cuenta de que, al avanzar, dejaste a alguien atrás. Pero necesito decirte algo que va a cambiar la forma en que ves estos últimos meses. Lo que llamaste pérdida, lo que lloraste como un abandono, fue el mayor alivio que el destino pudo orquestar para tu florecimiento. Lo que parecía ser una traición o un distanciamiento cruel era, en realidad, la mano del alto, removiendo las piezas que impedían que el engranaje de tu propósito girara. La culpa es solo un vestigio de tu antiguo yo, la parte que aún intentaba complacer a quien ya no estaba en la misma sintonía que la tuya. Entiende, tu avance no es un crimen, tu ascenso no es una ofensa. Cuando entiendes que su alejamiento fue la protección de tu futuro, la culpa se disuelve y da paso a una gratitud serena. No abandonaste a nadie, solo permitiste que cada quien siguiera hacia el destino que ellos mismos eligieron, mientras tú continuaste fiel al llamado que nadie más podía escuchar. Y es precisamente por eso que ahora, en este momento, existe alguien que necesita escuchar exactamente lo que estamos tratando aquí. Piensa en la persona que vino a tu mente ahora, mientras yo hablaba sobre el peso de cargar lo que no era tuyo. Tal vez sea esa persona que ha trabajado exhaustivamente, casi en silencio, sin que nadie note el sacrificio que hace todos los días. Tal vez sea ese amigo que se cayó, que dejó de intentar explicar lo que siente porque se dio cuenta de que las palabras a su alrededor ya no tenían suficiente profundidad para contener su verdad. O quién sabe, sea aquel que está exhausto, parado frente a una puerta que parece no abrirse, sin entender que en realidad la puerta que intenta forzar ya no es el lugar donde su vida desea florecer. Ese alguien que apareció en tu pensamiento, ese rostro, esa mirada, esa inquietud que reconoces, son el blanco de este mensaje. No lo guardes solo para ti, no como una sugerencia común, sino como una entrega de quien sabe que, por diseño, esa persona fue puesta en tu camino para que, a través de ti, pudiera finalmente recibir el permiso de dejar de luchar contra el flujo y empezar a habitar su propia esencia. Es un acto de ministerio, un gesto de cuidado, una forma de decir, sin necesidad de mucho, que viste su dolor y que la respuesta, el alivio y la claridad están, finalmente, al alcance. Al hacerlo, al extender la mano hacia aquel que también está en transición, consolidas tu posición.
Sales del lugar de quien busca aprobación y te colocas en el lugar de quien comprende su propia soberanía. Es un sello que pones sobre tu propia vida. Antes de avanzar hacia lo que resta de este encuentro, necesito que afirmes, no para mí, sino para el registro de tu propia historia, tu nueva identidad. Hazlo sin prisa, sintiendo cada letra como si estuvieras firmando un compromiso indisoluble con tu propia verdad. No es una petición, no es una esperanza vaga, es la declaración de que aceptaste el cambio de marea, que comprendiste el precio de tu llamado y que no retrocederás más ante la incomprensión ajena. Eres el elegido no por lo que haces, sino por lo que te has convertido al permitir que el alto reacomodara tu curso, y esa conciencia es la llave que abre cualquier puerta que, hasta ayer, permanecía cerrada frente a ti. Deja que las palabras graben en tu espíritu. Deja que el simple hecho de reconocer tu posición transforme la forma en que caminas por el mundo a partir de ahora. Ya no eres un espectador de tu vida. Eres el protagonista que finalmente comprendió que el guión fue escrito para una gloria que nadie más podría soportar, excepto tú. Eres el elegido porque aceptaste la incomodidad de la transformación, sin intentar volver a la orilla segura donde todos los demás aún se esconden. Esa aceptación no es algo que se conquista, es algo que se reconoce en el espejo de la propia alma, cuando el ruido del mundo finalmente se calla. Comprendiste que la paz que ahora habita en tu pecho es el resultado directo de haber dejado atrás las expectativas que nunca fueron tuyas, y esa comprensión es el tesoro más valioso que cargas. Lo que se volteó a tu favor no es solo un cambio de suerte, es una corrección de ruta que fue diseñada en el silencio de la eternidad para garantizar que no perdieras tu verdadero propósito en medio de la confusión de las voces ajenas. Muchas veces te sentiste culpable por no pertenecer más a los lugares que frecuentabas, por no poder reírte más de las mismas bromas o por sentir un vacío profundo donde antes había conexión. Pero entiende ahora, ese vacío no era falta, era espacio, espacio para que algo mucho más grande pudiera entrar, espacio para que tu frecuencia fuera ajustada a una nota que solo aquellos que están en sintonía con tu nuevo nivel pueden escuchar. Las personas que se alejaron no lo hicieron por maldad, lo hicieron por incapacidad de sostener la luz que ahora emana de ti, una luz que expone las sombras que aún no están listas para enfrentar. No hay nada malo en eso. Es solo la ley del movimiento. Cuando un río cambia su curso, no pide permiso a las piedras que quedaron atrás. Simplemente fluye, y las piedras, que antes recibían la comodidad de la corriente, ahora necesitan aprender a lidiar con la sequía o buscar un nuevo cauce. No causaste la partida de nadie, solo te volviste demasiado grande para el recipiente donde intentaron confinarte por tanto tiempo, y es exactamente por eso que te sientes tan diferente ahora. El peso que cargabas no era tuyo. Era el peso de intentar ser quien esperaban que fueras. Cuando soltaste esa carga, lo que quedó fue la esencia. Y es de esa esencia que tu nueva realidad se está construyendo. No te asustes con el silencio que se instaló. Él es el ambiente donde los grandes proyectos de tu espíritu son finalmente concebidos. No intentes llenar ese silencio con las distracciones del pasado, pues es en él donde la voz de tu verdad se vuelve inconfundible. Estás en un momento de gestación espiritual, donde cada pequeña elección, cada pensamiento que cultivas, está moldeando el paisaje de tu futuro. Lo que viviste hasta aquí, cada lágrima, cada noche de vigilia, cada momento en que te sentiste incomprendido, sirvió solo para pulir tu disposición para lo que está por venir. No fuiste olvidado en el desierto. Fuiste entrenado para la soberanía que te espera. Y mientras caminas,
Sabe que tu presencia es un catalizador de cambios para todos aquellos que de alguna forma cruzan tu camino, aunque no tengan conciencia de la transformación que están experimentando a tu lado. Eres la prueba viviente de que la rendición total al propósito es el camino más corto hacia la libertad, que la mayoría de las personas pasa la vida entera buscando sin encontrar nunca. Mantente firme en tu verdad, no por terquedad, sino por una convicción que brota de un lugar que ya no admite dudas ni divisiones. Tu viaje es singular y tu entrega es lo que garantiza que la luz que ahora portas continúe guiando tus pasos incluso en los días en que la niebla parezca más densa. Llegaste hasta aquí y lo que quedó de ti, después de todos los procesos por los que pasaste, es exactamente lo que es necesario para el próximo nivel de tu existencia. Confía en el proceso, confía en tu intuición, y sobre todo, confía en aquel que ordenó tu curso antes de que nacieras. Ya no estás corriendo detrás, estás siendo conducido hacia el centro de tu propia historia. Y eso, mi querido, es todo lo que siempre necesitaste para ser quien realmente eres. Hay algo que necesitas entender sobre la culpa que intentó instalarse en tu pecho tras el alejamiento de las personas. Esa sensación de que debiste haber sido más suave, más silencioso, o menos auténtico para que ellos no se sintieran acorralados. Sábelo ahora. Eso no fue una falla tuya, fue un alivio. Lo que Dios volteó a tu favor es demasiado grande para ser contenido por las expectativas estrechas de aquellos que aún no están listos para la inmensidad de tu nuevo territorio. No se piden disculpas por haber florecido en un suelo que ellos consideraban estéril. Tu cambio de frecuencia incomodó porque expuso lo que ellos, en el fondo, aún temían enfrentar. Existe alguien en tu vida que necesita escuchar este reconocimiento hoy. Alguien que ha caminado en silencio, exhausto de luchar contra el peso de ser quien el mundo exige. Alguien que se siente extrañamente aislado, incluso estando rodeado de personas, y cuyo rostro acaba de surgir en tu pensamiento mientras yo hablaba. Envía este mensaje a esa persona, no como un consejo casual, sino como una entrega, una misión de quien sabe exactamente lo que significa estar en medio de la travesía. Lo que recibiste es combustible para que otros también encuentren el camino de regreso a sí mismos. Antes de que este momento se cierre, quiero que tomes posesión de tu identidad. Escribe en los comentarios la frase, «Yo soy el elegido». No lo hagas como quien pide permiso, sino como quien firma un decreto. Tu aceptación es el sello final de este tiempo de transición. Escribe estas 4 palabras despacio, sintiendo cada letra, permitiendo que tu propia mano confirme lo que tu espíritu ya reconoció como verdad absoluta. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado. En este exacto momento, en todos los rincones del mundo, otros como tú están recibiendo esta misma confirmación, sintiendo el mismo movimiento de reconocimiento que atraviesa las fronteras y las distancias, uniendo propósitos que se encontraron en la misma frecuencia. No caminas solo, eres parte de un alineamiento silencioso que no necesita aplausos para validar tu fuerza, pues tu existencia es la validación misma. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito.
Más de 10.000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.